Bueno, nosotros acá en química lo que vos vas a ver es cómo se forma la materia. O sea, la materia se dice que pertenece a materia, todo aquello que nosotros tocamos, o sea, que se puede percibir con los sentidos. La mínima porción de materia es el átomo. O sea, si yo quiero agarrar lo más chiquitito que pueda de materia, lo que agarro es un átomo, que son muy pequeños. Esos átomos es la mínima parte de materia porque yo no lo puedo hacer, o sea, partir todavía más chiquitito y tener menos cantidad. Es como cuando decimos, bueno, tengo 1000 gramos, o sea, la parte más chiquitita sería 1 gramo. Bueno, acá el átomo es como lo más chiquitito que tengo. Estos átomos tienen adentro, están formados por partículas que se llaman subatómicas. O sea, tienen dentro electrones, que son las que tienen las cargas negativas, tienen protones, que son las cargas positivas, y tienen neutrones, que son las cargas neutras. Entonces, ellos van a tener el núcleo, y adentro de ese núcleo tienen los neutrones y las cargas positivas, y después tienen unos orbitales alrededor de ese núcleo, donde giran los electrones. O sea, estos electrones van a estar metidos acá. O sea, vamos a tener todos los electrones girando en esos orbitales. Entonces, acá tienen las cargas positivas, las cargas neutras y los electrones. Cuando nosotros tenemos el átomo, un átomo cualquiera, la cantidad de cargas negativas, o sea, los electrones que va a tener, son igual a la cantidad de cargas positivas que tenga. O sea, si yo es un átomo que tiene 10 electrones, yo ya sé que también va a tener 10 protones. Tiene que tener, cuando es un átomo, la misma cantidad de cargas negativas que de positivas para que esté estable. En cambio, los neutrones sí pueden variar. Este valor de las cargas negativas y las cargas positivas me lo da el número de Z, que es el número atómico. Cuando nosotros vemos los elementos en la tabla periódica, cada elemento que tenemos así en la tabla periódica, cada uno de esos elementos que tenemos ahí adentro, tienen, o sea, varios numeritos. O sea, ponerle que si agarramos uno de los elementos que está acá, vamos a agarrar el cloro. Van a tener un número de Z y un número de A. Ese número de Z es el del número atómico, y el número de A es el de la masa atómica. Este número atómico es el que me dice las cargas negativas y las cargas positivas que tiene el elemento. Y el de masa atómica me dice los neutrones más los protones que tiene. O sea, todo lo que está dentro del núcleo. Entonces, por ejemplo, en el cloro tiene un Z de 17 y un A de 35. Entonces, eso significa, si tiene un Z de 17, significa que él tiene 17 electrones y 17 protones. O sea, tiene las mismas cargas negativas que positivas. Y el A, lo que me está indicando son la cantidad de neutrones y de protones. Y yo ya sé que protones tiene 17. Entonces yo puedo hacer al A ese número de masa atómica, restarle el Z, para averiguar qué neutrones tiene. O sea, si a 35 le resto 17, me queda que tiene 18 neutrones. Entonces este elemento tiene 18 neutrones. Generalmente cuando vos lo ves en la tabla periódica, está este número de Z, este número de A, o sea que vos podés sacar la cantidad de electrones y de protones que tiene, pero no está la cantidad de neutrones. Eso siempre lo tenemos que averiguar, o sea, restarle al A, al número de A, el número de Z, para que nos dé la cantidad de neutrones que tiene ese elemento.
siempre va a ser, los electrones y los protones van a ser iguales, siempre en un átomo, salvo que después pueden ganar o perder electrones, pero bueno, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, cada uno de estos elementos tiene esas cargas positivas, esas cargas negativas y esas cargas neutras. O sea, si yo tuviera que dibujar el átomo de cloro, el cloro tiene 17 protones, 18 neutrones, todo esto adentro del núcleo, y después tiene los orbitales, donde están los 17 electrones. O sea, va a ir acomodando electrones en esos orbitales. ¿Cómo los ordenan los orbitales? O sea, él va ordenando esos electrones en los orbitales. Siempre en el primer orbital mete 2 electrones y en general trata de poner 8 en los orbitales. O sea, entonces en el segundo va a venir 8, pero a veces ponen un poco más, porque a veces tiene en estos niveles, tienen como unos subniveles. Entonces mete un poco más de electrones en cada uno de esos niveles. Y en los primeros casos, vamos a ver que, por ejemplo, cuando tienen poquitos electrones, ellos van ordenando como bien, o sea, en el primer orbital ponen 2, en el segundo ponen los 8, en el tercero, va a ir llenando de a poquito cada nivel. Pero cuando tienen muchos electrones, hace como unos saltos, o sea, cuando son átomos con muchos electrones, a veces rellena un poco del nivel, yo que sé, 5, después rellena una parte del 6 y después vuelve a rellenar el 5. Hace como unos saltos, o sea, los electrones como que no se van acomodando todos, es como si voy llenando vasos de agua y ya cuando voy por el quinto, en vez de llenar el quinto vaso, lleno primero el sexto, un poco el sexto y vuelvo después al quinto y lo lleno de nuevo. Entonces empiezan como a tener esos saltos. Esos saltos, para saber cómo hace el electrón para ubicar esos electrones, uno los podemos ver, o sea, a través de una reglita que se llama regla de Pauling, o regla de las diagonales. Esta reglita me dice cómo va ordenando esos electrones. Te voy a poner, Mariana. Ahí te la armo. Esta igual siempre en las tablas periódicas. No la vas a usar, o sea, no es que te la van a, o sea, sí o sí lo tenés que hacer, pero a veces está bueno para sacar, porque por ahí necesitas sacar una configuración y uno saberla averiguar, eso sirve. O sea, es un S2, 2 S2, por ahí los ejercicios sí se usa, después en el parcial no. 3 S2, 3 P6, 2 S2, 2 P6, 3 S2, 3 P6, 4 S2, 3 D10, 4 S2, 4 P6, 4 D10. Ahora te digo bien cómo van estas. 4 F, 14. 5 S2, 5 P6, 5 D10. F14. Bueno, y nos falta el 6, 6 S2, 6 P6, 6 D10, y tiene un nivel 7, 7 S2, 7 P6. Ahí va a buscar eso. Bueno, esta se va a tirar las diagonales, acá, así, o sea, pasa la primera por acá, la segunda por acá, la tercera diagonal por acá, la otra acá, la otra acá, la otra acá, la otra acá y la otra acá. Entonces, ponerle que nosotros tengamos que hacer un elemento que tiene un Z de 42. Entonces yo tengo que armar la configuración, a ver cómo acomodo esos electrones.
Entonces vas tirando las diagonales y este numerito de acá arriba es el que corresponde a los electrones. O sea, yo pongo un S2, o sea, hasta ahí puse 2 electrones. Tiro la segunda diagonal, 2 S2. Entonces yo tengo que ir sumando estos numeritos de arriba hasta llegar al 42. O sea, después viene el 2P6, el 3S2, el 3P6, hasta ahí vamos 10, 18, 4S2, o sea, voy 20, 3 de 10, 30, 4P6, 30, 36, 38, y con el 4 de 10, 48, así que ya ahí me pasé. Ahí son 10, 20, 30, 48. Ya me pasé porque yo necesitaba 42. Entonces hay 6 electrones que estoy poniendo de más. Así que acá, en vez de poner los 10, voy a poner los que yo necesito para llegar. Así que acá ponemos 4. Entonces ahí tengo los 42 electrones. Entonces, ¿cómo los va a acomodar? Va a acomodar en el primer nivel, en el 1, va a poner 2 electrones. En el nivel 2, pone estos 2 y estos 6 de acá, o sea, pone 8. En el tercer nivel pone 2, 6 y 10. ¿Ves que hace un salto? Primero rellena un poquito del 4 y después vuelve a rellenar el 3. Termina de llenar el 3. Después en el 4 metió estos 2 y metió 6 y metió estos 4. Y metió algo también, una parte en el nivel 5. Ah, qué bien. ¿Ves que hace esos saltos? O sea, como que no va ordenando. Al principio sí, con los primeros, si vos tenés uno que tiene 10 electrones, te los ordena perfecto. Pero ya después cuando empieza a tener muchos, que empezamos a tirar las diagonales de por acá, empieza a hacer lío, empieza a rellenar otro nivel más alto antes de terminar de rellenar el anterior, y después lo llena. Si tiene muchos electrones, lo llena, si no, que esos quedan incompletos. Entonces, esto que hicimos acá, esto se llama configuración electrónica. O sea, sé cómo están ordenados los electrones en este átomo. Esta configuración electrónica nos va a indicar, nosotros si buscamos el 1, el 2, el número de abajo, son los niveles, son los orbitales, donde fue llenando con electrones. Si yo busco hasta el más, me fijo cuál es el más alto, que es el 5, este pedacito de configuración electrónica es lo que se llama configuración electrónica externa. O sea, siempre el nivel más alto al que llegó, y de ahí agarro como esa última parte de la configuración. Y eso lo que me va a indicar es en qué nivel termina de llenar y qué cantidad de electrones le termina de llenar en ese último nivel. O sea, esto me va a indicar cuando nosotros tenemos la tabla periódica, que yo te decía que adentro de la tabla periódica cada uno de esos elementos que nosotros agarramos me da, o sea, va a tener el valor de Z, o sea, cada uno de estos tiene el valor de Z y el valor de A. Esta tabla periódica está ordenada por periodos y grupos. O sea, cada uno de los de acá son los grupos, tiene 18, y acá está ordenada por periodos, tiene 7 periodos. Entonces, con la configuración electrónica externa, me va a decir en qué nivel, o sea, en qué periodo está y en qué grupo. O sea, cuando yo saco, por ejemplo, vamos a hacer la configuración electrónica del cloro, que dijimos que tiene Z17. Entonces, esta va a ser un S2, 2S2, vamos a ordenarla, vamos a hacer la configuración, un S2, 2S2, 2P6, 3S2, hasta ahí voy 12, 3P6, entonces acá íbamos 10, acá 8, así que 18, o sea que este no lo completa, 18. sino que queda con 5 para que queden los 17 electrones. Entonces, la configuración electrónica externa va a ser del nivel más alto, que es el 3, para acá. O sea, esta es su configuración electrónica externa. Este, que es el 3, que es el nivel más alto al que llegó, es el que me va a decir el periodo. O sea, esto va a estar en el periodo 3. Y estos numeritos, yo los sumo, son 7,
Así que va a estar en el grupo 7, o en este caso puede ser grupo 17, o sea, es el 7A o 17. Así que está por acá, o sea, grupo 17, periodo 3. El cloro va a estar ubicado acá. O sea, que esa configuración electrónica no solamente me dice cómo están ordenados los electrones, sino también puedo sacar esta configuración electrónica externa, y es la que me va a decir en qué periodo y en qué grupo está. Así se van ordenando todos los elementos de la tabla periódica. Cuando nosotros los vemos ordenados en la tabla periódica, ellos se ordenan por el número de Z. O sea, si este que está acá es el de Z17, el que está acá es el de Z18. El que está acá es el que tiene un Z de 16. O sea, ese número de Z es el que me los va a ir ordenando en esta tabla periódica a estos elementos. Entonces, yo puedo, con la cantidad de electrones, saber, o sea, sabiendo la cantidad de electrones que tiene el elemento, puedo ubicarlo en la tabla periódica y averiguar qué tipo de elemento es, o sea, si es el cloro, el sodio, el bromo, el potasio. Sacar la configuración electrónica y averiguar a través de la configuración electrónica externa dónde está ubicada en la tabla periódica, saber qué periodo y qué grupos donde se ubica este átomo. Entonces, la cantidad de electrones es muy importante porque nos podemos sacar un montón de información de eso para poder ubicarla dentro de la tabla periódica y dentro de las cualidades que tienen. Entonces, todos los elementos que están en los mismos grupos, en los mismos periodos, tienen ciertas características. O sea, si nosotros tenemos todos los elementos, o sea, esta cantidad de elementos, esto me está diciendo que en el último periodo, en el periodo 3, él metió 7 electrones. Y todos los que están acá, esto estaba un poquito más alto, vamos a ponerlo más arriba, todos los que están en este periodo 3, todos terminaron en el mismo nivel. O sea, todos estos elementos están en el último nivel, o sea, tienen electrones en el nivel 3. Diferentes cantidades de electrones, pero todos están en ese nivel 3. El de acá tendrá un electrón, el de acá tendrá 2, pero todos están en el mismo nivel. Y todos los elementos que están en el mismo grupo están en diferentes niveles, pero en el último, o sea, sí o sí, tienen 7. O sea, que este puede ser que sea, o sea, va a tener 4s2, 4p6, por ejemplo. O sea, tiene 4p5, perdón. Tiene 7 electrones en el último nivel, pero puede estar en otros niveles. O sea, que si, por ejemplo, si yo tengo 2 elementos que están en el mismo periodo, significa ponerle que yo tengo acá el núcleo, vamos a poner así, y sé que, no sé, este tiene 3 electrones en el segundo nivel, y este en el segundo nivel, dice muy grande, tiene que ser igual. 1, 2. Y este ponele que en el segundo nivel tenga 4 electrones. Pero el último nivel que completaron es el segundo, así que están en el mismo periodo, o sea, estos dos estarían en el periodo 2. Para estar en el mismo grupo, va a indicar que en el último nivel tiene la misma cantidad de electrones. O sea que, por ejemplo, si este en el último nivel es el último que completo y tiene 2, y después tengo otro que tiene más niveles, tiene 3 niveles, pero en el último nivel tiene 2, están en el mismo grupo. Entonces, los periodos siempre van a tener, es el mismo nivel, pero con mayor cantidad o menor cantidad de electrones. Entonces, a medida que yo vaya aumentando la cantidad de electrones, o sea, a medida que el Z aumenta, que es el que me dice la cantidad de electrones, o sea, cuando yo tengo 2 elementos y tienen un Z mayor, a este lo que le está pasando es que yo le voy metiendo más electrones en el mismo nivel. Entonces ellos como que se van compactando, todos se ponen mucho más juntos. Entonces una de las cosas que se miden son los radios de estos. O sea, el radio va a ser desde acá, desde el núcleo, hasta el final del orbital. Y este también. Pero como este tiene más cantidad de electrones, o sea, su Z es mayor, y está metiendo mayor cantidad de electrones, lo que hace es compactarse. Entonces,
baja, o sea, el radio atómico del que tiene mayor Z. O sea que el radio atómico de este va a ser mucho más chico. En cambio, cuando están en el mismo grupo, dijimos que tienen la misma cantidad de electrones, pero en diferentes niveles. O sea, puede llegar a tener, cuanto mayor sea el Z, más cantidad de niveles va a tener. O sea, este tenía 2 niveles y este ya tenía 3 niveles. Entonces, a mayor Z, el radio se va aumentando, porque empieza a tener más cantidad de niveles, entonces el radio es mucho más grande, el radio que tiene esta, que el radio que tiene este, que ya tiene un nivel más. Entonces, a mayor Z, mayor radio atómico. Esto del radio atómico se mide muchas veces para ver, cómo va a actuar ese átomo. Todos estos átomos en algún momento pueden llegar a perder o a ganar electrones. Entonces, el tema de la influencia del radio, si tiene mayor radio o menor radio, va a hacer que sean más fáciles de poder arrancarles un electrón. Si ven, cuando nosotros veíamos recién los átomos, vimos que tenían la misma carga positivas que negativas para que se mantengan estables, muchas veces uno le arranca, o pierden un electrón, y hay otros elementos de la tabla periódica que ganan electrones. Entonces, cuando nosotros tenemos estos átomos que ganan o pierden electrones, se transforman en iones. O sea, los iones son aquellos que ganan o pierden electrones. Entonces hay dos tipos de iones, los aniones y los cationes. Los aniones son aquellos que ganan electrones. Y como lo que se están ganando es una carga negativa, se le pone un signito negativo. Que uno muchas veces piensa que es al revés, porque dice, bueno, si ganó, le pongo una carga positiva. No, porque ganó una carga negativa. Entonces va a quedar más negativo que el átomo que tenía. En cambio, cuando es un catión, él lo que hace es pierde electrones. Entonces va a quedar con una carga positiva. Por ejemplo, en el caso de este cloro que yo te ponía, que el cloro tenía un Z de 17 y un A de 35, él lo que le va a pasar es que pierde un electrón. Entonces él que gana un electrón. Entonces él se transforma en cloro negativo. O sea, ganó un electrón. Entonces, el átomo, el básico, estaba formado por 17 electrones, por 17 protones, y hacíamos el A menos el Z para sacar los neutrones, así que él tiene 18 neutrones. El ion, que es un anión, al ganar un electrón, tener esa carga negativa, si antes tenía 17, ahora tiene 18 electrones. Pero los demás valores no cambian, o sea, los protones van a seguir igual y los neutrones van a seguir igual que el átomo inicial. O sea, lo único que cambio acá son los electrones. Hay elementos como este que ganan electrones y hay elementos que los pierden. ¿Quiénes ganan y quiénes pierden? Aquellos que en el último nivel tienen 1, 2 o 3 electrones en el último nivel, o sea que quedan con 1, 2 o 3 electrones, los pierden. Porque lo que hacen ellos es sacárselo de encima, un único electrón o 2 o 3, y quedarse con el nivel anterior que ya está completo. Entonces, estos que pierden electrones son los que son los metales de la tabla periódica. Ellos pierden ese electrón, el que le quedó, ese 1, 2 o 3, del último nivel, y se lo pasan a otro. Y los que ganan son aquellos que en el último nivel tienen 4, 5, 6 o 7 electrones. Ellos ganan.
y son no metales. En el caso del cloro, el cloro tenía 7, entonces siempre lo que hacen, la cantidad que van a ganar, o sea, estos, es para completar que le quede el último nivel con 8. Completan hasta 8. O sea que si yo tengo un elemento que tiene 5 electrones en el último nivel, se va a ganar 3 electrones para tratar de completar estos 8. Siempre, no es que que gana uno y se queda con uno esperando. O sea, cuando se gana esos electrones, gana los 3 juntos y completa todo el nivel. Entonces, por ejemplo, el fósforo, que es uno de los que tiene 5 electrones en el último nivel, pasa a ser fósforo menos 3. O sea, se gana 3 electrones. El bromo, que tiene 7 electrones en el último nivel, gana 1. Entonces es bromo negativo. Estos que ganan electrones quedan con signo negativo. Estos que pierden, por ejemplo el sodio, que tiene un solo electrón, pierde 1. El calcio tiene 2, así que pierde sus 2. Entonces ellos pierden esa cantidad que tienen como de más para poder quedar más estables, y estos ganan para completar esos 8. Hasta acá bien, no te hice mucho lío con muchas cosas. No, digo, regulando. Escucha, el calcio que tiene 2. Sí. Sí, entendí que son positivos, pues son metales. Sí. ¿También completan hasta 8? Le queda el último nivel a ellos con 8. El calcio tiene, cuando nosotros agarramos el calcio, tiene un Z20 y una de 40. Entonces vamos a hacerle la configuración electrónica. O sea, es un S2, 2S2, yo te voy tirando las diagonales y te voy diciendo 2P6, 3S2. Me tengo que buscar la tablita, ¿no? Sí, igual ahora después te enseño cómo sacarlos en la tabla periódica, pero hay ejercicios con estas configuraciones, así que sí, te compras uno o te bajas una. Hay una que yo uso que está muy buena, después te la paso si querés, virtual, o sea que está en internet y que a mí me gusta, pues tiene todo. Bueno, dámela que me la imprimo. Sí, pues yo no uso esa, directamente. 10, 20, ahí está, listo, 20. Ahí está. Entonces, vamos a dibujarlo para que lo veas cómo queda realmente sí, el en el elemento. centro tiene el 1 este, 2 son 8, el 3 son 8. 3, 4. Sí. Él tiene, en este tiene 2 electrones. Sí, En el primer nivel, 2 electrones. En el segundo tiene 2 y tiene 6, o sea que tiene 8. 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En el tercer nivel también 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y en el último tiene 2 electrones. Entonces, sí, él al perder, o sea, cuando pierda esto, que va a perder este electrón y o sea, los del último nivel, se va a quedar con el anterior que tiene 8. Esto lo va a perder y se queda con este que tiene 8. Entonces ahí este pasaría a ser calcio 2 más. Es que el último nivel era el que tenía 8, se quedó con su nivel más estable y eliminó esos 2 electrones. Entonces él va a quedar con 18 electrones, 20 protones y tenía 20 neutrones. Así que queda todo eso, lo demás queda igual. Lo único que va a cambiar es el temita de los electrones. Bien, bueno, al perder estos electrones y los otros ganar, o sea, nosotros cuando tenemos la tabla periódica, están separados, o sea, en cuáles son metales y cuáles no. Siempre tiene como una línea acá, o sea, que de otro color, o sea, que va bajando como una escalera. Todos estos de acá son no metales,
y el hidrógeno que está acá también es un no metal, que está de este lado, pero pertenece a los no metales. El problema está que todos estos de acá son todos metales, pero acá en el medio, o sea, estos de acá tienen como un color diferente porque son elementos que están como en transición. Están como que a veces pueden actuar como metales o como no metales. Y después hay una columna acá que son los gases nobles, que ellos, estos gases nobles, como están en el grupo 18, o sea, tienen en su último nivel 8. Entonces ellos ni ganan ni pierden, ellos ya están completitos, así que ellos no se van a relacionar con nadie, ni van a perder ni van a ganar. Después los demás, sí, todos los demás pueden perder, ganar, o sea, estos de acá, los no metales, van a ser los que van a ganar electrones, y estos de acá, los metales, que son todos estos de acá, estos son los que van a perder electrones. El problema de esto también es que los primeros grupos, o sea, si yo agarro de acá, o sea, el primer grupo 1 pierde un electrón, el grupo 2 pierde 2 electrones, que ahí es donde está metido el calcio, pero a veces si yo agarro por acá el grupo, no sé, 12, a veces puede perder 2 electrones, a veces 3. Por ejemplo, está el hierro metido para uno de esos grupos, que el hierro a veces puede perder 2 electrones y a veces 3, o sea, se relaciona como diferente. Entonces, seguros tenemos estos, el del grupo 1 y el grupo 2, que ya sé lo que pierden. Después estos del medio, ahora cuando empezamos a ver las uniones con los otros átomos, vamos a ver que a veces puede perder una cantidad y a veces otra. Me van a tener que decir cómo queda. O sea, si es hierro más 2 o si es hierro más 3. Pues lo mismo con el cobre, hay un montón, o sea, de esos. Hay algunos que sí, sabemos que pierden 1 o pierden 2, pero hay otros que, o sea, pueden llegar a variar. O sea, tienen como una variación, puede ser que pierde uno u otro. Y después, Eso que pierde, sí. eso que pierde, ¿me lo dan? Yo tengo que averiguar cuánto pierde o cuánto gana. Puede O ser pueden que pasar las dos cosas. las dos cosas. A veces están como, o sea, hay ejercicios que te dicen, por ejemplo, que hay un elemento que tiene la misma cantidad de electrones que otro, que perdió 2 electrones, o sea, entonces tenés que armar a ver ese elemento y después ver a ver con quién lo estás comparando. Sí, puede pasar las dos cosas. Ah, Después igual vamos a ir haciendo ejercicios de eso, pero como para que vayas teniendo toda la base de esto y que vayas viendo lo que, o sea que sí, pueden pedirte cualquiera de las dos cosas. Lo mismo, esto que pierden y que ganan, no se quedan a veces así en la naturaleza como un guión, sino que se unen con alguien, o sea, se van a ir a unir por ahí un no metal con un metal, uno que perdió y uno que ganó. Entonces empiezan a formar uniones químicas, o sea, vos empezás a tener moléculas. Cuando nosotros tenemos conjuntos de átomos que se van uniendo, se forman moléculas. O sea, las moléculas son conjuntos de átomos unidos. Muchas veces, o sea, esta unión se produce por esto, o sea, uno entrega los electrones y el otro los recibe. Por ejemplo, yo podría formar calcio, bromo 2. El calcio, habíamos dicho que perdía 2 electrones. Y el bromo es como el cloro, recibe. Entonces, son 2 bromos, o sea que este calcio le dio un electrón a un bromo y un electrón al otro. Y ahí formó la molécula esta, o sea, se unieron. O sea, le dio los electrones y en esa unión que le dio se quedaron como pegados, como fusionados. Entonces yo tengo el bromuro de calcio. No formo un compuesto ya. Bueno, eso es lo que va a ocurrir al prestarse, al darse esa cantidad de electrones. O sea, uno presta o uno elimina y el otro agarra y se unen en eso. Entonces me quedan unidos los diferentes compuestos. Entonces vamos a empezar a ver por encima lo de las uniones. Estas uniones que se pueden formar entre átomos, o sea, formando moléculas, se llaman uniones químicas. Y hay de 3 tipos de estas uniones. Hay uniones que son metálicas, hay uniones que se llaman iónicas y hay uniones que se llaman covalentes.
Las uniones metálicas ocurren entre dos metales. O sea, no se ven estas, solamente se las nombra para saber y nada más. Después están las uniones iónicas, que son estas que ocurren entre un metal y un no metal. Que son estas que ceden los electrones, que le entregan los electrones. Y después están las uniones covalentes, que son aquellas que ocurren entre no metales. O sea, es una unión entre no metales. Que ahí no van a perder y otro va a ganar. O sea, no va a pasar el electrón. Sino que es como que se van a prestar electrones para que los dos completen estos 8. O sea, es parecida a la unión iónica, o sea, donde el metal perdía y el no metal absorbía. Pero acá en el mes de que uno pierda, no los va a perder, sino que los sigue conservando, pero se los presta al otro, como para que el otro llene ese lugarcito que le faltaba. Como que entre ellos se van a prestar para poder completar estos 8. Esto de completar los 8 se llama regla del octeto. O sea, completar los 8 electrones del último nivel es lo que se llama la regla del octeto. Y es con lo que va a ocurrir estos tipos de uniones, o sea, siempre lo que quieren llegar es a completar esa regla del octeto. Salvo 2 o 3 que no pertenecen a esto, excepciones a la regla, después en general, o sea, la mayor, todos, lo que uno tiene que hacer cuando hace una unión química es tratar de completar los 8. Entonces te van a veces dar un compuesto donde vos tenés que vos armarlo, y siempre tenés que tener presente eso, que vos tienen que todos tener 8. O sea, los tenés que unir de alguna forma que todos queden con 8. O sea, no te puede quedar uno que prestó 7, que quedó con 7 y el otro con 8. De alguna forma se tienen que reacomodar para que todos presten y se den 8. Estas uniones iónicas, como son entre un metal y un no metal, las características que tienen son que van a tener, por ejemplo, conducen la corriente eléctrica, pero cuando están en solución. O sea, si yo agarro un compuesto iónico y lo meto en agua, por ejemplo, y lo disuelvo, ahí ellos pueden llegar a conducir la corriente eléctrica. Después, a temperatura ambiente, estas uniones iónicas son sólidas. O sea, no, es, por ejemplo, una unión iónica en la sal de mesa. O sea, es uno de los tipos de unión iónica, pues el cloruro de sodio. Entonces vos a temperatura ambiente son sólidas, son unas uniones, son unas redes cristalinas, o sea, están unidas, son como unos cubitos, unas redes cristalinas. En cambio, estos los no metales, o sea, como son las covalentes, son entre no metales y no metales, ellos conducen, esto te lo pongo pero después te lo voy a explicar, conducen la corriente si son polares o no polares. O sea, ahí entra en juego la polaridad de estas. Y a temperatura ambiente encontramos de todo tipo. Hay sólidos, líquido y gaseoso. Porque, por ejemplo, el cloro gaseoso, o sea, entra dentro de estos covalentes. También, por ejemplo, el agua. Así que vamos a tener de todo tipo. Hay veces que están en sólidos, a veces están en líquidos y a veces en gaseosos. O sea, esto no nos podemos basar. En cambio, las metálicas, estas conducen la corriente eléctrica. Son sólidos a temperatura ambiente, o sea, son los metales que podemos ver, y no son solubles. Estos sí son solubles. Y Covalente también. Los covalentes va a depender de la polaridad, o sea, la solubilidad
depende de la polaridad. Así que va a ser, depende si es polar o no polar, va a ser soluble o no. ¿Qué es la polaridad? O sea, cuando nosotros tenemos una molécula, a veces, o sea, puede pasar que, por ejemplo, si yo tengo el cloro 2, esta va a ser un átomo de cloro y otro átomo de cloro. O sea, como los dos son iguales, la fuerza, o sea, como esto van a ser, es una unión covalente, o sea, no va a arrancar el electrón del otro, sino que se van a mantener unidos ahí. La fuerza que trata de hacer uno para traerse el electrón y la fuerza que trata de hacer el otro va a ser la misma porque son el mismo elemento. Entonces la fuerza va a ser igual. Por lo tanto, ese electrón, o sea, él va a tener, el cloro, por ejemplo, tenía en su último nivel 7 electrones y va a tener, o sea, va a querer como arrancarle el electrón a este, que no lo va a conseguir, y este lo mismo con el otro. Entonces la fuerza esa que hacen entre los dos es la misma, o sea, porque son el mismo elemento, ninguno tironea con mayor fuerza. Entonces esta se dice que es una unión no polar, porque no forma un polo, no hay uno que tironee más que otro. En cambio, si yo tendría bromo y cloro, que le pasa lo mismo, porque el bromo tiene 7 electrones, o sea, yo tengo el bromo y el cloro, entonces el bromo tiene 7, y el cloro también tiene 7, entonces van a tironear, pero ahí al ser diferentes elementos, uno va a tironear más que el otro. Va a haber uno que ellos que tiene masa y más fuerza, pues son elementos diferentes. Entonces, esta es una unión polar. Entonces, el agua, por ejemplo, el H2O, es polar. Entonces, para saber qué cosas van a ser solubles en agua, van a ser todas aquellas que sean polares. Así que este es soluble en agua. Pero este no es soluble en agua. También cuando son uniones así, que son de dos cosas, no puede ser moléculas, o sea, por ejemplo, no puedo agarrar el CH4, o sea, cosas que, sí, no moléculas, sino compuestos o moléculas que tengan más de 2 elementos, o sea, que ahí tengo 4 hidrógenos y un carbono, en estos no van a servir, pero cuando son como los que sacábamos recién, el cloro 2 o el bromuro de cloro, se pueden sacar a través de un valor que también aparece en la tabla periódica, que es la electronegatividad. La electronegatividad es la fuerza esa con la que van a tironear. O sea, en esto no se puede calcular con electronegatividad. Tengo que ver si tironean o no, que igual después avanzando con el tiempo se ve más a fondo cuando son esas moléculas tan grandes. Pero en este tipo de moléculas yo puedo calcularlo con la electronegatividad. La electronegatividad es un valor que aparece en la tabla periódica. O sea, en cada elemento tiene un valor de electronegatividad y que corresponde a esa fuerza que puede llegar a generar o no para poder arrancarle un electrón al otro. O sea, la electronegatividad sería la fuerza que tiene cada elemento para poder arrancarle un electrón a otro. Entonces, si yo tengo una electronegatividad muy alta, seguramente ese va a ser un no metal y es aquel elemento que puede arrancarle un electrón a otro muy fácilmente. Y van ordenadas, a ver si te lo puedo compartir, la tabla, ahí está. Van ordenadas, ves, acá tengo una tabla periódica y estos valores son solo de electronegatividades. El flúor es el elemento más electronegativo, es el que tiene este 4. Baja para allá y para abajo. O sea que el francio, es un elemento muy fácil de arrancarle un electrón. O sea que estos van a formar cationes. Estos de acá van a formar aniones, porque son aquellos que no le puedo arrancar el electrón, entonces al tener mayor fuerza ellos, lo más probable es que ellos arranquen electrones. Entonces cuando el flúor lo que va a hacer es ganarse electrones, o sea que va a quedar en flúor negativo, en cambio un elemento como el francio va a quedar francio positivo. Entonces la electronegatividad baja para allá y para abajo. O
sea, los elementos metálicos tienen menores electronegatividades y los elementos no metálicos mucha electronegatividad. Entonces, una forma de sacar la polaridad, pero ya te digo, en estos que son chiquitos, que están formados por dos cosas, por ejemplo en el cloro 2, es hacer la diferencia de electronegatividad. O sea, poner la electronegatividad del cloro es 3,2. Como son dos cloros, se hace 3,2 menos 3,2 da 0. Entonces ahí sé que esa es, que no está formando un polo, o sea, es no polar. En cambio, en el de cloro y bromo, si yo hago la diferencia de electronegatividad, el cloro tenía 3,2 y el bromo 3, así que me queda 0,2. Me dio un valor de electronegatividad, o sea que hay alguien que está tironeando más que el otro. Entonces esto va a ser polar. O sea, no va a formar un polo. No se puede hacer cuando son moléculas con mucha cantidad, porque no se puede estar multiplicándola, entonces ahí empieza a dar cualquier cosa. O sea, te va a pasar que te da cualquier cosa y que uno dice, bueno, es polar, no es polar, te empieza a dar cualquier cosa. Entonces, cuando son mucho más grandes, son moléculas mucho más grandes que tienen algún elemento, varios, ahí se hace otro tipo de cuenta, o sea, se saca otra cosa. Pero si son así, son muchísimo, o sea, que son mucho más, que son chiquititos, de dos cosas, uno puede sacar esta diferencia de electronegatividad y averiguar si son polares o no polares. Entonces, en este caso, este que es no polar, no lo voy a poder disolver en agua, o sea, no es soluble en agua. En cambio, este que es polar, sí lo voy a poder hacer soluble en agua. Bien, bueno, hasta acá como que vimos igual unos cuantos conceptos. Estoy hasta la coronilla. Sí. Para cuando